Muchas gracias por acompañarnos Con Todo Respeto. Estamos listas y listos para empezar a debatir los principales temas a nivel nacional, los temas en Jalisco, muchísimos asuntos que tenemos que debatir esta noche. Jaime Barrera, ¿cómo estás? Bien, Enrique, con el gusto de saludarte, con el gusto de saludar a quienes nos acompañan esta noche. Efectivamente, muchos temas que abordar, David. Así es, Jaime, muchas noticias y muchas felicidades a todos también. Erika, ¿tú cómo estás? Bien, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar, si quieren, para que... Y la felicitación por... En realidad era para Jaime. Ok, yo dije por el día del trabajo. ¿Por qué? O la batalla de Puebla, no sé. Alguna cosa así. Porque El día del fue niño. la libertad de expresión. Es cierto, es el día de la cierto, prensa. cierto. Yo pensé que era por eso. Pero te lo no. agradezco, David. Te lo agradezco. Qué bueno que no te interpretamos. Mejor vamos a la fuente directa. Pero, a preguntar. entonces también habría que felicitar a los albañiles, a quienes el son, día- porque es Día de la Santa Cruz. Es que esta ¿no? semana Y está esta cañona. semana está La siguiente, las mamás, los maestros, Claro, ¿no? mayo es un Pura sinfín de fiesta. festividad. El maestro, por supuesto, el día La del maestro. maestra y el La maestro. maestra. Tienes que hablar de forma Incluyente. correcta. Los maestres. Los profesores. El profesorado. El profesorado. Bueno, empezamos con uno de los deportes nacionales, que es pues la sucesión presidencial, que se está calentando después de las votaciones de la reforma energética, después del proceso de revocación de mandato, y también conforme nos adentramos en el ciclo electoral, porque hay votaciones el 5 de junio para elegir a 6 gobernadores, y el tuit que les mostramos hoy tiene que ver precisamente con quién va encabezando, quién es el caballo que va adelante en esta ruta de cara a la elección presidencial, en particular en Morena. Y nos dice Enrique Galván que puede ser Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Rocío Nale, Tatiana Cloutier, Adán Augusto López u otro. A mí se me hace que aquí hay muchos que medios, no medios sobran y medio, dentro de la lista. Sí, pero... es Enrique Galván, transportista. No, Sí. Enrique Galván, no, este es el economista muy cercano a López Obrador. Que escribe una columna en La Jornada que se llama Economía Moral, creo. Economía Moral. A ver. Malísima, por cierto, pero es un economista que me vino en analista político, me extraña que en realidad... porque puso ahí nombres de sobra. Claro, Rocío Nale, por favor. Es que, ahí yo creo que con dos nombres ya va sobrado. Andrés Manuel López Obrador juega y se divierte con este tema de las corcholatas, de los destapes. Cuando provoca que le echen porras al secretario de Gobernación ahí en Palacio, y luego al otro día la compone En Hidalgo, diciendo... Marcelo también, ¿no? Oye, pero a ver, Sí, Jaime, el yo fin lo de que semana. creo Ahora, se es divierte que... el presidente, perdón, David, y nos divertimos nosotros, ¿eh? Porque Yo creo que esto en pone México 3. apasiona Yo creo que pone desde 3. siempre, Claro, desde siempre. claro. Mete a Augusto a su... Hay nada más 3, Ebrard, Sheinbaum y Adán. Adán no lo veo. Yo sí lo veo. O Pero como a ver, distractor, yo lo que lo ves creo como es que la distractor. intención del presidente para cada mes recurrentemente volver a hablar de los corcholatas y los destapadores y eso es para llevar la narrativa a la discusión de este país en torno a un sucesor de Morena. Es decir, apenas cuando le insistieron ayer, dijo que había algunos que podían ser de la oposición y nombró a los peorcitos, por cierto. Pero en realidad él dice, no, el próximo presidente está entre estos. Y es una manera de llevar la discusión a su terreno. Es muy mañoso el presidente de estar recurrentemente adelantándose. Además dice, yo estos 3, pero todo el que quiera A mí se me puede hace entrarle a la encuesta, dice. que es parte de su discurso. Al Círculo Rojo siempre le avienta estos debates. Sí. A la gente esto no le llega. La gente no está discutiendo en las calles si va a ser Claudia, si va a ser Marcelo o va a ser Adán. Esto es para que el Círculo Rojo se entretenga. Es como pescado a las focas, ¿no? Claro, Ustedes claro, entreténganse claro. mientras yo tomo decisiones y mando un discurso hacia abajo de programas sociales. Claro, Me parece que es la claro. comunicación del presidente, que también lo hace Trump y lo hacen otros, ¿no? Claro. Además, fíjate, me acabo de dar cuenta que mete los nombres de 2 mujeres para hacerlo paritario. Si se fijan, hay 3 hombres y 3 mujeres en la Nale. listita. Tatiana, claro. ¿No? Tatiana y Claudia y después todos los demás. Bueno, a mí yo coincido con esta lógica, me parece que es muy habilidoso el presidente en términos de comunicación política para soltar estos ganchos, para mantener entretenido al Círculo Rojo, a la opinión pública informada. Y por otro lado, seguir en el juego que él tiene que seguir, que tiene tantos pendientes, ¿no? Y que tiene tanta cosa que necesita meter este tipo de asuntos. Y además me parece que ya es un desgaste. Este país es metafórica y realmente vive todo el tiempo pensando en quién va a ser dentro de 4, 5, 6, 2 o 1 año, ¿no? Yo sí creo que no solamente es para la élite y el Círculo Rojo, yo sí creo que el debate, la discusión, la sobremesa de la sucesión del destapado sí permea en todo, mucho más abajo en el país. Yo no y creo. le encanta el morbo de
como si fuera una especie de quiniela, de apuesta, de Mira, futurismo. mañana tú y yo vámonos a Plaza de la Liberación caminando y le preguntamos a la gente. En la sobremesa de ayer, cuando terminaron de comer, ¿de qué platicaron? Bueno, te apuesto no sé que si va a era aparecer ayer. Mazamitla, te apuesto que van a aparecer muchos más temas que las corcholatas del presidente o la analogía yo beisbolera también del creo que ese presidente. sería el resultado Yo sí creo del que sondeo. el presidente segmenta muy bien. Ahora, también lo que sí cambió después de la reforma eléctrica es que la oposición como que se vino un poquito arriba, ¿no? Sí, no, sí, claro. sí, Y el andan presidente también necesita contentísimos. por eso este discurso de les vamos a ganar por goleado, les vamos a ganar por paliza, creo Por que dijo, paliza, ¿no? dijo. Porque él sabe que las cosas, no te digo que estén parejas, a ver, pero tan que la cambió- oposición tiene su momento dentro del sexenio, digamos. Tan cambió que hoy yo lo escuchaba en la mañana al presidente diciendo, me parece bien que la oposición tenga una contrapropuesta de reforma Electoral. política, electoral, Fíjate. que discutamos todos. Claro. Ahí yo tengo mis dudas. A ver, sí. ya cambió el discurso de la quiero sin que le cambien una coma. Y creo que eso es un avance. Digo, hay Pero que el ver, presidente sabe hay que que no va a ver pasar. si hay que ver si nada más es discurso, ¿no? Yo creo que el presidente con la reforma, y ya estamos en otro tema, pero rapidísimo, me parece que lo que busca es darle, digamos, Vamos a hablar de oxígeno la a la reforma más narrativa. adelante, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, el tuit local tiene que ver con un asunto que el domingo nos paralizó y fueron los enfrentamientos en Mazamitla, uno de los pueblos mágicos de nuestro estado, un pueblo turístico precioso y que, bueno, pues se vio envuelto en enfrentamiento entre bandas del crimen organizado. Esto es un tuit que manda el presidente municipal, Jorge Magaña, donde dice, hago un atento llamado a la ciudadanía a permanecer en sus hogares y no exponerse en lugares públicos. Les pedimos a la población en estos momentos difíciles mantener la calma, les estaré informando sobre la situación. Se reportan hechos de violencia en las cercanías de la cabecera municipal. La balacera fue, Jaime, a plena luz del día. A plena luz del el día, domingo. en descanso dominical. Tal cual, ¿no? tal cual. Terrible. A ver, y aquí lo preocupante es cómo todas las zonas del estado ya tienen este tipo de episodios. Acabamos de pasar en Vallarta los enfrentamientos que hubo con toda esta inquietud que generó la detención del Manu Vaquita desde el 10 de abril, se encadenaron una serie de hechos violentos que alteraron un poco la calma que los vallartenses perciben. Hay que recordar que en Vallarta es el municipio de los 6 que mide el INEGI que tiene el menor porcentaje de gente que se cree insegura. Aunque ha ido subiendo, ¿no? Por ahí Después del de los sucesos. 26%, Pero a ver, yo creo que- contra el 86% de la gente que se siente insegura en Guadalajara. Guadalajara. Creo que Claro. hay una contradicción ahí en Vallarta muy interesante. ¿Cómo es el territorio con mayor control de la delincuencia organizada, del crimen organizado, y la gente se Pero había siente Pax Narca, ¿no? Digamos. segura? Había esta Es como una Pax Narca. A mí lo Bueno, que me parece- veíamos lo- costa, lo que me parece veíamos zona costa, distintivo. veíamos altos. Ahora lo vemos en la zona sur, lo veíamos en Teocaltiche. Híjole, pues Jalisco es una zona, es un estado donde, como pasa en muchas zonas del país, que cada vez hay más territorios donde hay una fuerte presencia del crimen organizado y donde las autoridades municipales Están más rebasadas. próximas están A ver, rebasadísimas. yo creo que lo distintivo de Mazamitla es precisamente su condición, no solo de pueblo mágico, que por cierto es un programa que ya se acabó por el presidente, sino que tiene mucho turismo de tapatíos que van a pasar el fin de semana. Por eso tuvo tal impacto social, pero cosas semejantes, situaciones parecidas, hemos visto en muchos otros poblados, como ya los mencionaste, en las distintas Bueno, regiones David, del San estado. José de Gracia es a 10 minutos. Está a 5 minutos pasando Sí. la frontera de Tamazula. Michoacán. Tal cual. Y ahí hubo una masacre. Una masacre. hace Aquí no febrero, pasó un a mes, mayores. 2 meses. A finales pero, de febrero. pero yo lo que creo es que Mazamitla es una situación muy Icónica, distinta que, sí. que manda un mensaje de mucha paranoia, de mucha psicosis, de mucho miedo y obliga pues a replantear la estrategia de seguridad porque efectivamente es muy difícil mantener a raya a los grupos del crimen organizado que tienen mucha movilidad, un dinamismo impresionante, conocen las regiones, se esconden, tienen cómplices, tienen comprados a las corporaciones. Las montañas. Digamos, perseguirlos es muy difícil. Hay más regidores que policías, ¿no? Exacto. Pues ahí tienes el caso de Gilotlán de los Dolores, que sigue sin tener ni un gobierno ciudadano, mucho menos un instituto electoral que pueda volver a organizar un proceso electoral y no se ve para cuándo.
Y no Y que sé es por la cuándo. zona ahí, además, Claro, también. porque está enclavado en toda la Le toca zona. al No sé. Congreso, ¿no? Declarar pues la claro, pero no sé convocatoria. para cuándo vamos a seguir postergando esa discusión y esa decisión. ahora, que eso Antes es de irnos algo a dramático, lo fundamental. que pasa en Yo Gilotlán. creo que lo van a posponer, Erika, hasta la siguiente elección. Yo creo que van a dejar a Imagínate. Céfalo del O sea, se ayuntamiento quedó descabezado. Pero tiene la mitad del Consejo Ciudadano Sí, que totalmente. eligieron. Antes de O sea, decir, yo voy mucho a Mazamitla y la gente ahí te platicaba, que ya el asunto era Claro, insostenible. Perdido claro, desde hace ni tiempo. modo que Desde no hace lo mucho sepan. tiempo, daba miedo estar en la calle, Pero veías los Tapalpa no coches está que lejos, llegaban. Enrique. ¿Qué? Tapalpa no está No, lejos no, de no, eso, pero lo que no, No, puede pues ser a que se Temaján caliente de en cualquier Brizuela momento. cuando dicen Pero lo que que me no refiero es salgas. que conociendo Mazamitla, la gente te platicaba y te decía, es que pagamos derecho de piso, así nos va aquí, los narcos lo tomaron, nuestros hijos están enlistados con los narcos. Claro, o sea, se volvieron el poder de los poderes en Y mira, Mazamitla. Y hay mucha lana, mucha obra pública, otra ¿no? cosa de la que nadie habla es que las infancias y las adolescencias de ese tipo de municipios que están tomados por el narcotráfico tienen un gravísimo problema de dependencia de narcóticos, ¿no? Totalmente. De drogadicción. Gravísimo. Totalmente. Y eso es algo de lo que nadie está hablando. Eso nadie ¿no? está hablando. Y es cristal, no es Claro, solo son coca ni es consumos. marihuana. A ver, vemos qué dicen las redes. No aparece. Bueno, ahí está. Relacionado con el Sí, salario el tema mínimo de la economía, y el Enrique, 1 de mayo, ¿no? Del salario Que- mínimo, no. Salario mínimo actual de 172.87 pesos le alcanza para alimentación, transporte, vivienda, educación, deporte, Bueno, ropa y entretenimiento. Bueno, Quien respondiera que sí es un mago. No, ¿no? pues sí, claro. Un- Pues es que, que 3% sí, no. Totalmente, ¿no? Imposible, Ahora, algunos ¿no? fifís, Lo que hay que decir es que el Son salario mínimo fifís. se ha revalorizado como nunca en la historia en este país. Eso sí es cierto. Como nunca en la Una historia. buena Eso para la sí es 4T, cierto. es que la la verdad es también, que, ¿no? Sí, la eso verdad sí es es que yo creo cierto. que es el punto positivo de la Yo también lo creo. Y el Es incremento de los productos de la canasta básica, ¿no? Porque incrementaron 23, Andrés Manuel incrementó 23 productos nuevos, entonces la canasta básica Es más- también más ahora... integral. La es agenda más laboral, más fidedigna. la Sí. agenda laboral en general, no la agenda de inversiones, ¿no? La agenda laboral creo que ha sido positiva en este gobierno, en el gobierno de López Obrador. salvo el programa El de incremento de jóvenes, salario mínimo, del de jóvenes que construyendo el creo que ellos futuro. lo veían más como política social que como política laboral, porque nunca le dieron un sí, claro, pero nunca le dieron un seguimiento de ver Política cuánta social gente. electoral. Sí, Yo la- puede ser. laboral Por ejemplo, electoral, también el asunto, formación de clientelismo, sí, el ya. asunto sindical, creo que se ha avanzado en este sexenio, Claro, el asunto los sindical, sindicatos- Bueno, que en los Pemex- sindicatos en Pemex empiezan no a tener cambió nada. cierta libertad. En Pemex no cambió, Nada. en el sindicato de Pemex no cambió Pero al nada. menos tenemos lo de Silao, ¿no? Y General Motors, que un poquito nos da esperanza de futuro. Vamos al corte, estamos en Con Todo Respeto. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió la reforma electoral tan anunciada, que para muchos nació muerta y definitivamente no pasará, considerando que se necesitan otra vez 2/3 partes de los diputados federales para aprobarla. Contempla disminuir de 500 a 300 diputados federales y de 128 a 95 senadores. La desaparición de los diputados plurinominales, aunque en realidad desaparecen los de mayoría relativa, y aumentan los pluris, solo que nombrados bajo un esquema de uno por estado. Desaparece el Instituto Nacional Electoral, INE, y se crea el INEC, donde los consejeros serían elegidos por el voto directo de los ciudadanos. Especialistas ven retrocesos puesto que elimina la geografía distrital y busca elegir todos los diputados mediante listas estatales, pero además suma ideas perjudiciales y riesgosas. Gracias por continuar aquí con nosotros Con Todo Respeto. Me parece que fue una buena síntesis de los principales puntos que plantea esta reforma electoral que mandó el presidente al Congreso y que va, desde luego, con estas advertencias que hizo la oposición de que por la cerrazón con la que se discutió la otra reforma, pues no va a pasar esta, ¿no? Entonces, David, no sé cómo la ves. A ver, lo primero que hay que decir es que tal cual la presentó el presidente no va a pasar. Sin embargo, esta es la primera ocasión que vemos al presidente estar dispuesto a negociar, a que se negocie su iniciativa. Como que aprendió de la otra. Creo, de la eléctrica claramente, pero creo además que la oposición ya más envalentonada, mejor articulada, incluyendo pues a MC,
me parece que tuvo el acierto de anunciar una contrapropuesta. En lugar de decir no va a pasar y punto, una contrapropuesta es mucho más inteligente, porque hay cosas que sí se necesitan o que sería bueno que discutiéramos como país. Segunda vuelta, eliminar sobre representación, la cláusula de gobernabilidad, voto electrónico, en fin. claro. Hay muchas cosas que creo que son pertinentes. Entonces, ahora sí vamos a ver un debate en la Cámara, ojalá que de argumentos y no descalificaciones, donde se pondere una por una cada una de las propuestas y viendo sus pros y sus contras. Creo que hay cosas rescatables incluso de la iniciativa del presidente. Yo rescataría dos. Una, la eliminación de los plurinominales en el Senado. Yo siempre he creído que ahí la proporcionalidad, la representación proporcional no tiene sentido. Es una Cámara de representación territorial. Tiene que ser paritaria para todos los estados. Y dos, el tema esto de las listas por estado. Puedes irte por esa fórmula o por una sola lista nacional, quitando las circunscripciones, las 5 en las que se divide el país. Unas te da un cierto efecto y otra modelo te da otro cierto efecto, pero habría que discutir. El hecho es que si la idea, y lo decía Goldenberg en una entrevista hace rato con Loret de Mola, si la idea es traducir con mayor nitidez votos en escaños o curules, entonces discutamos los distintos modelos para ver cuál refleja más nítidamente con listas abiertas. Además, porque es que el problema es que si dejas las listas a control total de los partidos políticos, pues en lugar de quitarle peso a las burocracias de los partidos, le estás dando toda la decisión. Sí, porque al final el elector no decide a los candidatos ni decide nada en su distrito. Simplemente le entregan una lista y te dicen, elígela. Yo estoy con el modelo proporcional, siempre y cuando el ciudadano pueda cambiar la lista de los partidos, siempre y cuando. Pero esa ¿cómo le das al ciudadano esa posibilidad de que tú puedas mover influya la lista? En Alemania se mueve la lista. En el retorno. En España no se mueve, sigue bloqueada. Sigue bloqueada. Bueno, yo coincido con la perspectiva de ambos, pero bueno, a mí me parece que yo particularmente creo que a la oposición no le conviene sentarse ni siquiera a discutir la reforma, porque hay un montón de iniciativas que en letra chiquita dicen que se va a leyes secundarias. Y tienen mayoría para aprobarlas en leyes secundarias. Entonces, no necesitan, o sea, el hecho de sentarse a negociar una iniciativa es un contrapropósito porque les pueden meter el gol, porque hay una enorme cantidad de procesos propuestos que especifican claramente que pueden ser y deben ser aprobados en otro sentido, como las leyes secundarias. No pasan. A ver, De acuerdo, de acuerdo, pero los otros, que son los que operativamente les pueden convenir también más, pues entonces pasan sin la mayoría, la mayoría de Morena. Y el hecho de que te sientes ya incluso abre puertas. Hay una diferenciación que es si están dispuestos a entrar en la sustancia o si yo esta percepción es mandar y yo estoy de acuerdo con David, que la oposición lo que dice es no queremos vernos tampoco como intransigentes. Vamos a recibir la propuesta y vamos a mandar otra. Pero aquí hay dos claras líneas rojas. La oposición no quiere cambiar las reglas del juego, las importantes, en particular el INE. Esa línea roja no se va a mover. Y la segunda, el presidente ni de loco negociaría una segunda vuelta. Ni de loco. Claro que no, una segunda vuelta podía quitarle el poder a Morena. Justamente esa es la razón de la oposición. No, por ponerle eso, temas por eso incómodos al presidente. Por eso te digo que está bien que la oposición. Pero al final no vamos a un callejón sin salida. Pero creo que la discusión misma, tanto de unos argumentos como de otras propuestas, que se van a anular en la práctica, va a permitir que también se anule la narrativa del presidente de traidores a la patria, que esa es la intención final del presidente de lanzar esta iniciativa totalmente desaforada. Están pensando en el día después. Y esta iniciativa lo intenté. También lleva una dedicatoria especial al INE. Y yo creo que eso es lo más peligroso de esta iniciativa. Pues es al INE y a Ciro y a Lorenzo, este tema mañoso de que 20 los propone el Poder Legislativo, 20 el Judicial, es una 20 el Ejecutivo. Eso es la peor parte de la Pero ¿por qué discutimos eso? Eso de los consejeros del INE. Te voy a decir por qué. Y luego de los magistrados del tribunal. Quiere un árbitro totalmente a modo. Si lo del INE es un escándalo, que se propongan así, lo del magistrado peor, porque los magistrados no le deben su puesto a los votos, sino a la Constitución. No tiene nada que ver. Pero fíjate, terrible. En este caso yo creo que sí es importante debatirlo, Erika, porque mucha gente se queda con la idea de ¿por qué se oponen a que el presidente diga que el pueblo
elija a los consejeros. Por eso, Y esa es la narrativa del presidente, que es Claro, potente. claro, Ustedes se están oponiendo a que el pueblo participe porque quieren seguir repartiéndose las quieren que sigan cartitas y las las cuotas. cuotas a modo. El- Por eso es importante decir y debatir esa narrativa presidencial, que es muy potente aparte. Sí, ¿no? pero a ver, ¿estamos en un buen momento para debatir una reforma constitucional electoral? Pero ya la planteó el presidente. Pues sí, pero no estamos en un buen momento. Coincido Todos contigo. estamos en eso, ¿no? Totalmente. El momento era el segundo año del presidente Tal cual. antes de iniciar el proceso hasta el intermedio. primero. O hasta el primero. sí. Órale, vámonos y le damos. duda. Yo creo que eso es una vocación democrática, ¿no? Es de un demócrata. Bueno, eso es el primero. Segundo, la narrativa del presidente se va a ir por lo que engancha a los ciudadanos, que significa esto por una parte, ¿no? La gente no quiere que ustedes elijan a quienes están ahí, que ganan millonadas de dinero. Y dos, no quieren discutir que los partidos políticos ya no gasten tanto dinero ni tengan tantas prerrogativas, cosa que a mí me parece sumamente delicada. El hecho de que solamente tengan dinero y prerrogativas de ley durante los procesos electorales, porque se presta a N cantidad de cosas. Otra vez, no va a pasar, ni siquiera puede pensarse en la discusión. Pero el presidente gana al pueblo o a los Sí, ese es el ciudadanos tema. cuando les dice es que nosotros entendimos su mensaje de que no quieren que los partidos políticos cuesten lo que cuestan en este país. A ver, Punto. es que Tiene la narrativa ganada. Reconociendo el mal momento para discutir esto, las reglas del juego, me parece que no discutirlas es, digamos, concederle de alguna manera la razón al presidente. Es decir, la oposición, si no explica por qué es inviable elegir democráticamente a los consejeros electorales del INE, la gente va a creer el discurso del presidente de que Tal cual. efectivamente la oposición son antidemócratas y no quieren abrir seguir eso. dominando el INE. Es peligrosísimo que prevalezca la narrativa de traidores a la patria del presidente. Y te voy a Por decir- eso me Pero parece va que hay una a obligación prevalecer. moral de la Yo oposición no sé a si- discutir el tema. Fíjate que yo no Sí, sé si... pero ¿en qué sentido y desde qué es- palestra y desde desde que qué sea, lógica? Es popular, Es que es popular, esa Erika, pero narrativa. Totalmente. sí creo que de poco en poco la gente se va informando más de los asuntos y se va enganchando en estos temas, por ejemplo, el de la reforma eléctrica. Y, por ejemplo, Sí, cuando el porque- presidente propone la reforma eléctrica en un principio, el Financiero sacó una encuesta en donde 60 y tantos % de la gente estaba a favor. Cuando se votó, ya era 48. O sea, había perdido 16 puntos de aceptación por los argumentos de energías renovables, por los La argumentos... contaminante, todo todo eso. esto, ¿no? Yo creo que sí es importante, sabiendo que está el debate, decir por qué no es bueno quitarle todo el dinero a los partidos políticos, creyendo que sí Claro, hay que, claro. que sí tienen que gastar menos y gastar mejor, sobre Claro. todo. Y segundo, porque es bueno mantener al INE, que nos está dando buenos resultados. A ver, y yo lo creo decía, que- lo decía a ver, yo Goldenberg, rescataría ¿no? ¿Por qué también- cambiamos lo que funciona? Por eso, Claro. pero ¿en dónde vas a dar esa discusión? En los Ese medios, es el en tema. la opinión pública, Lo tienes que ¿no? dar en la opinión pública, Sí, en los tal cual. medios. Es que para eso lo hace el presidente, no para que se debate la necesitas opinión. hacerlo en la el Cámara. Congreso está muerto. El Congreso está Claro, muerto. En pero la es que Cámara está no. muerto. La oposición se está justamente subiendo a esa narrativa política, mediática y no tanto legislativa. Ahí no va a pasar nada, según yo. Pero si no, si y la no oposición debe. no dice que va a contraproponer, entonces es tanto como concederle el No, triunfo. pero al el debate gobierno. político. no sé qué les parezca, pero yo creo que también es rescatable bajar el número de regidores en los ayuntamientos. Pero no tan drásticamente. No, a ver. A mí yo no sé, es que esto tiene que ser serio. También eso de que en todos los estados se quiten diputados. ¿Por qué? A No, las no, y soples el también. federalismo- Es que hay eliminar los ayuntamientos, soples. hay ayuntamientos que sí están medios obesos. Ah, no, a ver, seguramente sí, pero que se haga un análisis real, porque también después decimos, la representación está debilitada y queremos fulminar representantes por todos lados. Sí. O sea, de 500 a 300, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no 100? ¿O por qué no 700? ¿O por qué no 400? Sí, eso se Porque tiene se le que dan las debatir pistolas bien. al presidente. Claro, Como dijo, pero yo gano es que- 108,000, también Bueno, se van las vamos pistolas y vamos a vámonos, seguir ¿no? hablando del tema porque el cartón pues tiene que ver con eso, es como una síntesis de este asunto, como que el cartonista sí está a favor un poco de los términos en los que se Claro. presentó la reforma al presidente. Es Patricio, ya me dirán. Es traicionar nuestro patrimonio. Sí, es Por el traición dinero. al patrimonio, Sí. Porque O sea, son muy costosos. Están poniendo ahí, caricaturizando a quien se opone a la reducción, ¿no? Número de diputados, financiamiento a partidos, el control del INE. Es que, a ver, yo creo que la Dice narra- eso ya es más que traición a la patria, traición a nuestro patrimonio.
Claro, es otra vez esa narrativa. Eso es lo que se quiere media y vender. alta, como Pero es la diciendo, que va a a ellos no utilizar les el interesa la presidente. nación, le interesa su dinero. A ver, ese cartón Es la está que va a muy del usar el lado de la presidente. visión del presidente. 100% Claro. alineado. Totalmente. Lo que pasa es que alineado. se está queriendo instalar en la narrativa El abuso, esta idea el de exceso, que la democracia el cuesta mucho en despilfarro. general. Sí. Cuando en realidad el despilfarro está en otras partes. Totalmente. Está en el aeropuerto cancelado, está en los nuevos trazos del Tren Maya, está en la duplicación de los costos de Dos Bocas, está en otra parte. Ahí está. El problema de los pesos por los centavos es que sí nos va a salir caro si perdemos la democracia. Bueno, pues muy importante, oportuno el debate que va a seguir sin duda en los próximos días. Continúe con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Hacemos una pausa, es breve y volvemos. Son los centros turísticos y los pueblos mágicos donde ahora la delincuencia organizada centra sus disputas y acciones criminales, generando caos y alta percepción de inseguridad. Pero también envían mensajes a los encargados de perseguirlos. Es el caso de Puerto Vallarta, donde tras la muerte de Saúl Alejandro, el Chopa, líder del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona y señalado como presunto autor intelectual del asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, 2 mujeres integrantes de la Guardia Nacional que vacacionaban en el puerto fueron privadas de su libertad y torturadas. Este es el segundo incidente de este tipo, donde integrantes de las fuerzas federales son secuestrados por varios días y golpeados, como parte de evidentes mensajes a los altos mandos de dichas dependencias que públicamente no se han descifrado. Bueno, pues los sucesos de Mazamitla nos recordaron lo frágil que es la seguridad pública en nuestro estado y también el acoso que reciben muchos municipios que también son atractivos por temas relacionados con el turismo, con el valor de las propiedades, que son pueblos mágicos y que están también en líneas de enfrentamiento entre distintos grupos del crimen organizado, en este caso entre, de alguna manera, secciones, fracciones, desmoronamientos del cártel Jalisco Nueva Generación y de otros cárteles que están tanto en Jalisco como en Michoacán. A ver, ya tratamos un poco el asunto de Mazamitla, qué supone, Jaime, pero también creo que es importante tratar la reacción de las autoridades. Si las autoridades reaccionaron bien o no reaccionaron bien a esto hubo mucha desinformación el domingo, se decía de 4 bloqueos, después que 1, si habían sido 3 personas muertas o si había habido 3 personas involucradas o no. Es decir, fue un día de muchísimas reacciones. Así es, y explicar también cómo la dinámica del crimen organizado es que un rato son aliados, luego se disputan los territorios, se pelean. Este fue como un... En eso no son tan lejanos a los políticos, Este ¿no? fue como la venganza del grupo Imagínate. agredido en febrero, los últimos días de febrero. O sea, fue como una continuación de esa disputa, ¿no? Y lo preocupante y lo más lamentable es que las autoridades ya agarraron como el expediente fácil de decir, como lo dijo el gobernador, igual que lo ha dicho el presidente, o otros gobernadores o alcaldes, es que se están matando entre ellos. Ay, sí. Es que son delincuentes. Ay, sí. A ver, discúlpame, como autoridad, como Estado, tu principal obligación es que las calles de la ciudad, los espacios públicos, un sitio Estén libres de turístico, violencia. no se convierta en una arena, en un ring de batalla de la delincuencia organizada. Tú estás ahí para poner orden. O sea, y si dices que pues, lo que pasa es que están matando entre ellos, que son delincuentes, pues yo creo que la responsabilidad es que los detengas para que no pongan en riesgo a la población. Ese es el tema. Que la responsabilidad no excluye que pueda ser verdad la explicación. Claro, claro. Que la ¿no? mayoría de las veces sí son ajustes de cuentas. Pero es una explicación con la que se quiere evadir una responsabilidad. Claro, pienso yo. porque esa Ese es el explicación problema. tiene de fondo la normalización de la violencia. Es Además. decir, no se apuren, es entre ellos. Ustedes sigan tomando No nieve más que- a fuego no cruzado. más que el sustazo que le sacaron a Claro, la por eso es población que, pues viste los que decidió videos del domingo de ver a la Mazamitla. estampida de personas, pobres voladores de Papantla se quedaron porque ellos sí no podían hacer nada, ¿no? Pero ciertamente genera psicosis, temor, miedo y demás, y eso afecta la percepción.
que es otra variable muy importante que luego los gobiernos les cuesta mucho trabajo entenderla y procesarla, porque además tiene un efecto, digamos, dilatorio. Primero, digamos, ocurre el suceso, evidentemente, de inseguridad o violencia, y la percepción lo registra y después se crea o se deteriora la percepción. Y para Y el que esa impacto percepción económico, los turistas, y todo lo demás, porque tiene que ver con desinversión, con muchos efectos socioeconómicos que inhiben el desarrollo. Para revertir una mala percepción de inseguridad, hay que volver a crear las condiciones de seguridad y de aparente seguridad para que la gente vuelva a sentirse segura y vuelva otra vez a caminar libremente, a invertir, a gastar, a hacer su vida normal. Entonces eso toma tiempo. Por tanto, esta idea de que solamente es un ajuste de cuentas, que es en el mayor de los casos cierta, tiene implicaciones con quienes no están en ese conflicto y que luego se expanden a la sociedad en general. Erika. Bueno, hay dos cosas que yo sí debo decir. Particularmente yo siempre he estado en desacuerdo con la narrativa del gobernador que minimiza este tipo de cosas, como también minimizó la supuesta denuncia por violencia de género de Marco Valerio, diciendo que solo era un chisme. Eso, perdón, pero en el discurso oficial hasta desestima a las mujeres para que vayan y pongan una denuncia, al margen de lo que sea. Él es un gobernador, no puede estar utilizando ese lenguaje, porque entonces pues no genera esto que acaban de mencionar, que es confianza, certeza y demás. Tan solo como dato, entre la noche del 1 de mayo y el mediodía del 2 de mayo, fue catalogado el día más violento en la historia moderna de este país, por la cantidad de homicidios, de asesinatos, de conflictos de este tipo, en los que se inserta, por supuesto, el caso de Mazamitla a nivel nacional, ¿no? Y no es un asunto que hay que subestimar. Desde que se dio a conocer el caso de Bani a la fecha, lo más vendido en medios electrónicos son kits de defensa para mujeres. Sí, está claro. Lo más vendido, porque las cosas sí están pasando, lo quieran o no lo quieran entender y aceptar. Y además de que están pasando, yo desde el programa pasado lo dije, hay una psicosis colectiva que no están aprendiendo a leer y que tampoco están aprendiendo a controlar. Justo Caro, la reportera que decíamos de Vallarta, la que cubre todo esto, Caro Gómez Aguiñaga, creo que se llama, acaba de subir un tuit diciendo que la policía de Vallarta está desarmada desde que encontraron a las 2 mujeres de la Marina que habían secuestrado. Entonces, perdón, pero todo esto que estamos hilvanando y que estamos tejiendo requiere altura de miras, pero también un discurso que a todas y a todos nos permita tener certeza, porque abajo él no está caminando como caminan las mujeres, él no está transitando como caminan muchas personas, a él no lo acosan en el macrobús, como ahorita una compañera de aquí de maquillaje nos acaba de contar, que la acosaron y a punto de asaltarla, y a dónde pide ayuda. Ellos no están ahí. Y por tanto, es importantísimo que su dinámica y su discurso baje a lo que está sintiendo la gente, porque de verdad no es cosa menor. Las mujeres están armándose. Muchas mujeres traen un gas pimienta, una navaja o un aparato de toques en la bolsa. Y esto es gravísimo, porque entonces no sentimos que afuera haya certeza y garantía de seguridad. Por tanto, mientras no se pueda garantizar, el discurso tiene que ser más amigable, tiene que brindarnos más certeza. Esa es la palabra. Es que creo que es tiene que ser más empático. Sí, más solidario, más empático, creo más que ahí es sensible. Estoy dando datos, ¿eh? Sí. No estoy hablando de diferencia, rumores. Erika, porque yo tampoco creo que el gobernador, el presidente de la República se pongan a decir esto es lo peor que nos ha pasado y nadie salga, nadie haga nada, nadie se mueva, ¿no? Caigamos en pánico. Pues no, eso no lo puede decir nadie, ¿no? Porque te tiras un balazo en el pie a la economía de tu estado, a todo. Que así lo hizo el presidente municipal de Mazamitla. Pero creo que él también por impotencia. Claro, o sea, porque pero si él tiene menos policías Es que que eso es Providencia, protegerlo. pues, o sea, tú imagínate qué puede hacer. Claro, Corran a sus casas. Yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Claro, Yo hubiera hecho lo mismo pero como lo que presidente voy es a municipal. que es muy inédito el Sí. posicionamiento del Totalmente. alcalde de Mazamitla. De un toque de queda por redes. bueno, a ver. De un toque de queda por oiga, redes, más o menos. sí. A ver, pero Acuérdense solo la- para concluir este asunto. Solamente para concluir. A ver, con el tema, yo lo que creo que sí, lo que no se puede hacer es, y ahí estoy de acuerdo contigo, minimizar.
O sea, Sí, creo que se puede sí. no ser alarmista Pero- sin caer en tratar a los ciudadanos Claro, como infantes, claro. como Yo quisiera niños. comentar eso, Por justamente eso, eso. o sea, que se nos diga la verdad. Claro. Se acabó. Es que no, en- o sea, no, en- más allá, no, ni tiene que ir a la alarma, ni tiene que ser sensacionalista. Claro, pero es que yo porque creo tampoco que- soy de la idea de aquella declaración, perdón, de Aristóteles que dijo, la recuerdo Viene muy lo bien. peor. Viene lo peor. Ah, Eso creo no, que no es una buena tampoco, declaración tampoco, ni para la tampoco. ciudadanía, ni Claro, para oye, las pero no estaba corporaciones equivocado, policíacas. Ah, no, tal vez Alfaro tampoco esté equivocado en esta. No, pero pero eso no nos- quiere nos decir que sea una regalan declaración unas joyas, adecuada. ¿no? A ver, es que yo Y- creo que el punto, lo que dice Erika, que me parece muy importante, es que, o sea, como los gobernantes no están en los zapatos de las víctimas, de las Claro. mujeres, de los Sensibles. vulnerables, tienen que ser, por lo menos, lo mínimo, sensibles, empáticos y solidarios. Si eso mínimo no lo tienen, no tienen por qué gobernar. Es decir, yo no creí que debíamos felicitar al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por haber simplemente dado la cara, pero me parece un acto de congruencia, de sensibilidad, de apertura, fajarse y estar frente a quien le está recibir el insultando. lo mínimo que Cosa puede hacer. que Alfaro no ha logrado hacer, porque Claro, lo claro, traiciona su te lo- temperamento y te lo compro. ha dicho cosas horribles de las buscadoras, de las Sí. víctimas, de los familiares y demás. Entonces, entre decir pánico, métanse a sus casas, que es muy complicado que una autoridad lo diga, lo de Mazamitla lo dijo porque está desesperado, pero un gobernante más hacía? jamás podría ser No. Oye, pero mira, de ahí a decir, no, son también- chismes, no, eso me Muchas parece personas terrible. que terrible. están viviendo en algunas zonas de Zapopan, ¿no? Jardines del Valle, La Consti, Miramar. Los que- Lo que reportan es que en los parques de sus colonias están haciendo vigilancia No, los totalmente. soldados. La gravedad es clarísima. Los soldados. no Jaime, los nos quedan policías. Nada más. Yo sí rescataría lo que comentaba Erika en el primer momento cuando comentamos el tuit. Lo que se está viendo en los municipios donde hay fuerte presencia del crimen organizado en el tema de cómo están influyendo en el crecimiento de los niños y los jóvenes de ahí. Sí, Totalmente, sí. totalmente. O sea, ahí hay Totalmente. que entrarle y meterle Y el se supone que los reflector. programas sociales eran para eso, ¿no? Para evitar Imagínate, eso y no ha servido. imagínate. Bueno, vamos a ponerle el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues sí, el secretario de Gobernación. Erika, comenzamos contigo. Bueno, yo veo que venden bolovanes, pero le voy a poner tacos sudados, entonces voy a hacer Tacos. dos, ¿no? Dos de lengua bien sudados. Y dijo que no ibas a Para el sudar secretario. calenturas ajenas, ¿no? Por eso, Pues parece dos que de sí. lengua bien sudados. Sí, 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 lo está sudando. Yo como para mí son nieves, le diría que es, señor secretario de Gobernación, aquí tiene su nieve de limón. Largo, no va a caber ese pie de foto, pero bueno. Yo le pondría corcholata al bolobán, ¿no? Yo lo veo como que está viendo si se anima. Porque es la nueva corcholata. Él es el. Sí, El esa recién es la destapado. nueva. Es la última corcholata. Yo Sí. es como, me animaré, porque como que lo está viendo así como de, ¿sí me meto? ¿Sí le entro a esta batalla? Claro, se Vamos muere al de corte. ganas, se muere de Vamos al ganas. Claro. Sí. Al puro estilo de los antiguos gobiernos priistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone en su plan contra la inflación que el precio de 24 productos básicos sea 20% menor a lo que costaría en tiendas comerciales por el resto del año, lo que para muchos es un control de precios y que él traduce como un intento de garantizarlos, alcanzando importes justos en esa canasta básica. Explicó que se negocia ya con varios sectores. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha visto que el intento de controlar los precios de las tortillas, la leche, la gasolina y el pan solo han generado daños colaterales y al final la oferta se ha impuesto. El exmagistrado José Luis N. sigue prófugo de la ley y tiene orden de aprehensión en su contra. No obstante, eso no le ha evitado acceder a sus derechos como docente y trabajador de la Universidad de Guadalajara, por lo que tramitó su jubilación, un derecho que no se le puede negar. Sin embargo, el rector Ricardo Villanueva Lomelí le ha condicionado que se presente personalmente a recibir el cheque y así pagarle, pero también como una oportunidad para que la Fiscalía de Jalisco haga su trabajo.
Gracias por continuar con nosotros. Entramos al cuarto bloque, que pues cada día usted nos señala que le gusta y que le preocupa mucho a la clase política y gubernamental, porque luego pues aquí salen medios ventaneados, unos ganan casi siempre, pero bueno, vamos a ver. Antes, estos dos temas rápido. Erika, esta propuesta de tratar de controlar la inflación que se le ha complicado al gobierno de la 4T y que algunos, sobre todo el sector empresarial, ven con preocupación. Sí, mira, yo esperaría ver cuál es la propuesta que presenta el presidente, creo que el día de mañana, porque me parece que hay varios analistas que coinciden en que no llegaría a ser ningún pacto como los que se firmaron los gobiernos priistas, como los de Miguel de la Madrid y todo este tipo de cosas. O sea, no es con esa visión regresiva. Sí, ¿verdad? Lo tengo muy presente. Es que ese fue el gran creador de los pactos económicos. Claro, pero hay mucha gente que dice que no sería por eso. Por muchas circunstancias, una de ellas es porque pues hay una competitividad o principios de competitividad económica que no lo permitirían. Sin duda hay que esperar a ver cuál es el ajuste que hace. Yo creo que este es un asunto que ya hemos dicho hasta el cansancio, que es global, que es internacional. Me parece que sí, algunos gobiernos han sido más o menos habilidosos en controlar esto, pero mientras tanto, pues la gente es la que en el día a día lo sigue sufriendo, no le alcanza. Han tenido que limitar los productos que compran o la cantidad de veces que comen carne a la semana. O el limón que le pones a los tacos. O el jitomate. Este acierto del presidente de dar aumentos al salario mínimo en los 3 años que tiene gobierno. Sí, yo creo que hay que esperar, pero a mí me parece importante que haya una reacción contundente del gobierno para frenar lo más posible la inflación, aunque sea un fenómeno estructural global. Sí. Positivo, entonces, que haga una propuesta. A mí incluso me gustaría que estuviera la oposición subida, el empresario. Un asunto de Estado. Un asunto de Estado, porque merece. En todo el mundo los gobiernos están tomando medidas no ortodoxas para combatir la inflación, particularmente gas, energía y petróleo. Que son las 3 variables claves para poder contener la inflación. Hay que voltear a ver rapidísimo Argentina para ver lo que nos puede suceder como país, o no digamos Venezuela, Argentina, donde la inflación está fuera de control, está en 50%. Sí, te traga por medidas populistas. México lo hemos padecido. En México lo hemos padecido no hace mucho. Ahora, lo que no sé... Pero tenemos varias generaciones que no. Lo que no sé es si van a ser o no efectivas. Ese es el asunto. Porque lo que te dicen muchos economistas es, ya lo que está haciendo el gobierno ahorita para controlar es lo máximo que puede. Por ejemplo, quitarle todos los impuestos a la gasolina, meterle estímulos. Tiene poco margen. Yo creo que en la lectura del presidente le preocupa mucho ese tema, porque ahí se juega la repetición de Moreno. Ese es el más importante de todos. Y mañana la Reserva Federal baja entre 25 y 50 puntos básicos. Y bueno, otro tema gravísimo, toda la protección que se le dio a este magistrado para no llevarlo a la justicia, ¿no? Erika, pues nunca se pudo concretar la orden de presentación, por decirlo. Creo que ya tiene orden de aprehensión porque no se presentó nunca con el juez. Pues mira, yo creo que es un caso más de impunidad que implica muchos actores o actoras. Me voy a limitar a decir eso porque ya ven que luego anda denunciando a las diputadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahorita tienen una queja sostenida y muy vigente Mara Robles y algunas otras diputadas, ¿no? Interpuesta por él, dicho ¿Por sea declaraciones paso, que hicieron? ¿O qué? Por declaraciones que hicieron. Entonces me parece que como de si no entrada fueran hay que ser parlamentarios, ¿no? Pues sí, pero bueno, tuvo el descaro de ir a poner una queja, ¿no? Ante la Comisión de Derechos Humanos. Yo particularmente creo que esto es un caso que ya se complicó muchísimo. Las víctimas mismas son las que dicen que ahora ellas están siendo contrademandadas, ¿no? Sí. Sienten mucho miedo y parte de esto es garantizar pues que no haya revictimización, que ellas puedan tener un juicio seguro, porque son ya varias las víctimas, y nada, eso está colocado sobre la mesa. Un ejemplo claro, Enrique, de cómo se disparan y se activan las complicidades patriarcales en el Poder Judicial, por decirlo el poder de alguna manera. Menos. Yo no sé si es el más machista el Poder Judicial. Sí. O ahí compite. Pues yo no creo por algunos, pero yo creo que el Poder Judicial ha de ser también por... Como que ahí se los cuidan las pactos espaldas. Históricos, totalmente. No, pero son pactos. Ahora, ahí qué bueno que se haga, más allá de este impresentable, pues al final las decisiones que se tienen que tomar se hacen basadas en el Estado de Derecho.
Y yo creo que, por ejemplo, hubo mucha polémica sobre su jubilación. Porque estaba recibiendo cheques, o no recibiendo cheques, pero al menos aparecían en transparencia los cheques. No entiendo que no se los han entregado. Estaban emitiendo, tal cual. Oye, creo pero, que... fíjate, es un derecho que tiene él. Sí, Claro. sí, O sea, totalmente. es que tampoco podemos castigar a alguien que viola la ley violando la ley. Se tiene que hacer con un procedimiento ejemplar que pague por lo que hizo, es una pero buena siempre... estrategia dejarlos ahí para que Ah, no, vaya y los totalmente, pero tú recoja. como autoridad tienes que emitirlos. Pues no hay Yo otro. creo que ahí fue una buena salida del rector general, ¿no? Claro, porque se generó una violó la ley. confusión inicial, incluso algunos nos fuimos con la finta y efectivamente, pues no puedes Porque si el rector en sancionar su violando momento, la David, ley. sí dijo que ya no iba a cobrar un peso. Sí, pero una cosa es la jubilación Totalmente, y otra de cosa es el acuerdo. salario. Pero se confundió y cuando empezaron a ver cheques de Claro. que estaba cobrando, pues la gente pregunta, ¿no? Se aclara y se Se acabó. aclaró y se acabó, Se no, acabó. no hay Claro. problema. El tipo está apelado, prófugo, claro que no va a ir a recoger sus cheques, yo creo que no va a, Pues no. a No regresar dudes que en un mande a buen alguien, tiempo. ¿eh? No, No porque puede, tiene que porque ser está personalmente, nadie, no tiene puede que firmar. cobrarlos Aunque cualquiera. vaya con un poder o algo. No, tiene que No firmar. puedes que son tan cobrarlo mañosos estos por cuates que- interpósita persona. Interpósita, como claro. diría la No, porque Constitución. Vamos a están ver. así como Pero yo abanico creo los que cheques. al final, como decía Erika, vemos que un caso que parecía muy evidente, que podía ser muy claramente sancionado, pues al final se complicó y entonces vemos como alguien muy poderoso que activa las Mucho complicidades poder, mucho termina un poco saliéndose con la suya. Es decir, no está en la cárcel, no está siendo Pero no se castigado. va a salir con la suya, David. Yo estoy Esperemos que no. totalmente seguro. Pero- porque es un tema que socialmente pero hirió muchísimo. Yo sí creo que hay que voltear a ver a las víctimas Sí. Claro. que traen un desgaste Ya, es un tremendo desgaste por denunciar terrible. algo. Y bueno, lo último que se supo es que les puso un GPS ahí Está loco. en el coche donde se mueve. Digo, No, es un... ahí hay mucho margen de acción para alguien que debería estar rindiendo Sí, cuentas. las víctimas están totalmente desprotegidas. A mí me parece que tenemos que poner un poco más de atención en eso, ¿no? Y yo creo que eso inhibe, ¿no? Luego. Claro. No, totalmente. Otras Pues te echas Si te vas a para enfrentar atrás. a o eso, sea, dices mejor cálmate. Dices, pues mejor ¿Para qué denuncio, mejor no? ahí, ¿para qué denuncio o me hago para no ratifico? Que es muchas denuncias se caen en llegan. ese inter porque la gente no ratifica por miedo o por cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Así es, pues vamos a ver en qué termina este asunto. Y porque sería muy grave que quedara ahí la orden de aprehensión volando. Pues, Pero es que o sea, encontrarlo... tener que emitir una internacional y tener que Sí, extraditarlo. una no va a haber fecha de otra manera. Interpol. Eso sí está en el extranjero, si no está oculto aquí en la ciudad Bueno, o en exacto. alguna cercanía. El hecho de que esté prófugo, pero también es muy difícil buscarlo. O sea, yo no creo que haya... Ojalá haya realmente el interés y la intención de las autoridades de encontrarlo y procesarlo. Tengo mis dudas. Me recuerda mucho el otro caso del doctor, este psiquiatra, que también... Que es de por el Tlajomulco, estilo, ¿no? es por Vallejo. el estilo. Tlajomulco, ¿no? No, Vallejo. Y Sí, un psiquiatra es que- Sí, psiquiatra, pero que exactamente. estaba en la zona de Tlajomulco. hubo un rumor que nunca se comprobó que pudiera estar protegido ahí en Tlajomulco. Exacto, tal cual. Pero también de Por ese eso señor tienen hubo los denuncias, espectaculares ahí. hubo también creo que le emitieron una orden y tampoco se supo nada. Nunca. Es un caso donde no ha habido tampoco Totalmente. justicia, ¿no? Pues sí. Bueno, pues así estos dos casos que tenemos. Ahora vámonos a la gustada sección de La Neta No, donde pues reconocemos las fallas más evidentes de funcionarios, funcionarias en los últimos días. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, por hablar del caso del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, que estaba resuelto y nada. ¡Enhorabuena! Que sí, tenía muchas posibilidades de ganarla, ¿no? Bueno, se fue a segunda vuelta con el fiscal de Nuevo León, ¿eh? Pero es que, también recibió sus votos. Es que yo sí. lo nominé. es que sí comentar Lo que que pasa es que estaba pues, no es resuelto. local, entonces sí ganó el Pues gobernador. sí, puro Sí, naranja. sí ganó, pues eso decir que está resuelto el caso Aristóteles, pues está difícil de Muy creer. de cerca, ¿A quién muy vas a cerca. proponer para la próxima? Voy a proponer a el senador Héctor Vasconcelos por haber dicho que la iniciativa de reforma del presidente supone una batalla campal donde se va a definir quién va a gobernar este país en lugar de hablar de una negociación parlamentaria. Y el de un... comunismo y que no sé Porque qué. Héctor Vasconcelos, quien además es nieto de José Vasconcelos, exsecretario de Educación Pública, pues ha sido una decepción. De ser un embajador prominente, acaba siendo un vocero más
ni siquiera el principal del presidente. Muy bien, bueno, pues ahí está la propuesta, Erika. Sí, a ver si en esta semana le entramos al tema de los planes curriculares que están poniendo, ¿no? Pero yo voy a nominar a César Arnulfo Cravioto, también un senador, por haber dicho que si los gobernadores y gobernadoras en estas elecciones se portaban bien, les tocaba una embajada. Pues yo a Marcelo Ebrard, porque se cumple un año de la tragedia del metro y poco explicado el canciller. Ahí casi vamos a ir. En el 1-2. En el 1-2, el porque 1-2. otra responsable sin duda es Claudia Sheinbaum, porque bueno, pues ella fue la gobernante que tal vez no vio el tiempo de suspender la línea, darle mantenimiento. No y sé. todo huele un pactote de impunidad ahí, ¿eh? Ah, sí. Y más que ha pasado un año y no ha pasado nada. Estas son las propuestas, no hubo nadie local. Hoy los vamos a dejar descansar aquí a los políticos Pero la pregunta de del día, si hay que Jalisco. meter a los locales. En los locales ya veremos esa. Entonces también vamos a la sección de cierre para la apuesta de la semana, a ver quién adivinó la semana pasada y cuál es la apuesta que estamos lanzando para la próxima semana. La apuesta de esta semana fue: ¿renunciará el fiscal de Nuevo León en el caso de Devani? Jaime y Diego dijeron que sí. Erika y David dijeron que no se va. Se fueron Es los verdad, desaparecidos. ganaron Erika y David, Los de porque segundo, claro. Diego y yo pensábamos que sí se iba a ir. Corrió a 2. Ah, sí, pero no se Pero fue el corrió fiscal a 2, pero él se independiente. salvó. Dile, ¿repetimos la pregunta, Jaime? Pues si no quedó claro, Claro. No les escabotees su victoria, por No, favor. no, la verdad que bien. Sí, pues nos ganaron. Pocas veces Ese ganamos. fiscal salió muy escurridizo. Dice, voy a como correr todos a los 2, fiscales, que no sé qué. ¿cuándo vemos Todos. que corran a fiscales? Es rarísimo, pues. Y menos si son independientes. Y menos si no tienen la posibilidad de sustituirlos. Aristóteles se echó a varios, ¿no? Pero no eran independientes. Todavía no. Oigan, todavía no pero llegamos sí ahí. vieron esa rueda de prensa. Sí. Sí, fue fatal. Sale el fiscal, dejan a los colegas reporteros, los habían citado a la 1, salen a casi a las 4 de la tarde. El fiscal sale y dice que que todas las hipótesis están abiertas, con el papá a un lado. ¿Cómo se le ha complicado al gobierno de Nuevo León ese caso, no? Pues es que está más es que- enredado bolas. que nada. Es que el asunto es que hay huecos, ¿no? O sea, ya por las cámaras se ha ido Ya viendo nada. más o menos lo que iba haciendo, pero hay huecos todavía, ¿no? Que no sabemos qué pasó. Y mucho que aprender sobre el propio proceso de criminalización de la chica. Que yo creo que a la chica, con toda esta serie de videos que han sacado, se le ha criminalizado, aunque ya no esté Claro, aquí. Claro. Y algunos periodistas han jugado ese rol. Sí, sí, lamentablemente. hay que debatir fuertemente el papel del periodismo en este tipo de casos, ¿no? Eso de tener la exclusiva, lo único que ha hecho ha fortalecido la revictimización y Y a veces la por ganar criminalización. clics, por Y ganar eso reproducciones. No está bien. Y hay que recordar que es hija de alguien, ¿no? Y hay una disputa todavía, ¿no? El papá mandó a hacer otra autopsia y No, todo un tema ahí desaseado. que difiere de la autopsia del gobierno de Nuevo León. Entonces, bueno, vamos a terminar con la apuesta de la semana, que es a propósito de pues este conflicto que surgió entre el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, y el secretario de Trabajo, Marco Valerio, cuando el alcalde dice que tendría que pedir licencia para atender algunas acusaciones de acoso que se le están haciendo. David, ¿se contentan, paran sus pleitos o no? No, sigue el conflicto. Sí, el conflicto que trae como más de fondo, ¿no? Sí. Yo digo que sigue. Sigue. Porque además en medio está una supuesta denuncia que ahí estuvo en redes la chica, ¿no? Y pues las denuncias de violencia no se subestiman. Llamó la atención, ¿no?, que desde la alcaldía se pidiera la renuncia. Bueno, es inédito. Yo no recuerdo que un alcalde del mismo partido del Sí, gobernador ¿verdad? Haya pedido- pidiera la renuncia de alguien de su gabinete. Sí. Eso yo nunca lo recuerdo. No sé si haya pasado alguna vez. ¿Significa un fin de la tregua que traían Pablo y el gobernador? La tregua duró 2 semanas, ¿no? Santa y Pascua, la tregua vacacional. Yo digo que Agarraron sigue el fuercita. conflicto, ¿eh? Que Bueno, sigue pues yo igual. también creo que no va a haber reconciliación y va a seguir entonces, ¿para ahí qué el apostamos? va a seguir el Sí. conflicto. Vamos Entonces, todos a la casa ganadora. unánime. Con eso llegamos al final. Gracias de verdad por habernos acompañado, David, Erika, Enrique. Pero sobre todo gracias a ustedes que nos acompañaron. Que tengan muy buena semana y los esperamos aquí el próximo martes en Con Todo Respeto. ¡Te lo tiro todo,
We need strong borders,